Bueno, hola, bienvenidos a una nueva video lección. Esta vez para resolver un problema de dinámica de un sistema de partículas. El problema que nos interesa es el siguiente. Supongamos que tenemos dos partículas con masas m1 y m2, tales que m1 es menor que m2. También suponga que las partículas están sobre un mismo eje, digamos el eje X, con m1 en la posición x1 y m2 en la posición x2, como se ilustra en la figura 2. Para este problema, demostrar lo siguiente. Primero, que el centro de masa de las dos partículas está localizado en una posición cuya ubicación está entre las masas. Y segundo, que la distancia desde la partícula de masa m1 al centro de masa dividida por la distancia que hay desde el centro de masa a la partícula de masa m2 es igual al recíproco del cociente de m1 entre m2. Bueno, entonces para preparar la solución, entonces vamos primero con la parte A. Ok, entonces nos interesa demostrar que entre x1 y x2 existe un punto, y ese punto es el punto donde queda el centro de masa. Entonces, para ilustrar la situación, vamos a hacer la siguiente figura. Suponemos que aquí está el eje X, ¿cierto? Aquí está el eje X. Entonces vamos a suponer que aquí está M1 y la coordenada es X1. Aquí está X2. Aquí está la masa 2 y la coordenada es X igual a X2. Entonces nosotros buscamos demostrar que existe un punto aquí en el eje X cuya coordenada vamos a llamar XCM, y aquí es donde está el centro de masa. Centro de masa. Ok, centro de masa del sistema. Entonces, vamos a suponer, entonces, para demostrar que X centro de masa, ¿cierto?, está entre las masas, ¿cierto? Supongamos, ¿cierto?, que X2 es mayor que X1. Esto implica entonces que X2 menos X1 es mayor que 0. ¿Ok? Entonces esto nos permite definir la distancia entre las dos masas. Entonces, la distancia entre M1 y M2 queda definida como, entonces vamos a poner aquí, D es igual a X2 menos X2 menos X1. ¿Ok? Voy a escribir aquí bien, X1. Y esto obviamente será mayor que 0. Entonces esta desigualdad vamos a llamarla 1. La desigualdad 1. ¿Ok? 1. Listo. Ahora recordemos que las masas son positivas. Como las masas son positivas, ¿cierto? Las masas son positivas, ¿cierto? Se cumple
que se cumple que M1 es mayor que 0 y M2 es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Entonces, la masa del sistema, la masa total del sistema de las dos partículas, la masa total del sistema de dos partículas que denotamos por, vamos a llamar M, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A la masa de la primera partícula más la masa de la segunda partícula, ¿cierto? M2. Y como ambas son mayores, la suma, como ambas son mayores que 0, la suma debe ser mayor que 0. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo tanto, ¿ok? Cuando yo tomo la masa de la partícula 1, que es positiva, y la divido entre la masa total, que es un número positivo, el resultado debe ser un número positivo. Por esta razón, se cumple la desigualdad. El cociente es mayor que 0. Lo mismo aplica para la masa 2. Si yo tomo la masa 2, que es positiva, y la divido entre la masa total del sistema, el cociente de los números positivos también me da positivo, es decir, mayor que 0. Entonces, ahora tengamos presente las 12 desigualdades, 2 y 3. Como M2 dividido entre M es positivo, ¿cierto? Como M2 entre M es mayor que 0 y D es mayor que 0, entonces el producto de dos números positivos también es positivo. Se cumple que M2 sobre M por D es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, esta desigualdad es bastante importante. Vamos a llamarla la relación 4. Entonces, si sumamos x1 en ambos lados de la desigualdad 4, ¿qué vamos a obtener? Entonces tengo que si sumo x1 del lado izquierdo, me queda m2 sobre m por D. Y eso obviamente será x1 más 0, y efectivamente esto es igual a ¿qué? A x1. ¿Ok? Sumo x1 en ambos lados. Entonces llego a la siguiente relación, que x1 más m2 sobre m por D es mayor que x1. Entonces ahora, con el fin de determinar qué es el lado izquierdo de la desigualdad, que vamos a llamar 5, usamos la definición de centro de masa. Entonces ahora usamos la definición de centro de masa. ¿Ok?
Entonces, esa definición nos dice que X centro de masa es igual a la masa 1 por la coordenada 1 más la masa 2 por la coordenada x2 dividido entre la masa total. O sea que esto es m1 por x1 más m2 por x2 dividido entre. Entonces tengo una fracción con denominador común. Entonces esto es simplemente tomar m1 y dividirlo por m y multiplicar por x1 más m2, dividirlo por m grande, m mayúscula y multiplicarlo por x2. Ahora tenemos presente la relación 1 que me da la distancia entre las dos masas. Esta relación de aquí vamos a llamarla 6. Entonces, pero de 1, ¿cierto? De 1 se obtiene que, entonces me queda que D es igual a x2 menos x1. Entonces, x2 es igual a D más x1. Entonces ahora eliminamos a x2 en 6. De modo que, ¿qué me queda? Entonces me queda que x centro de masa es igual a m1 sobre m por x1 más m2 sobre m por x2. Entonces esto es igual a m1 sobre m por x1 más, entonces me queda m2 sobre m por, abro paréntesis, me queda x1 más d. Entonces realizamos la operación que está aquí. Entonces me queda m1 sobre m mayúscula x1 más m2 sobre m por x1 más m2 sobre m por d. Entonces ahora tomamos y agrupamos los términos. ¿Cuáles? m1 más m2 y dividimos entre m y todo eso multiplica aquí a x1 más m2 entre m por d. Pero la suma de m1 con m2 es idéntica aquí a m, lo que significa que aquí me viene quedando m entre m por x1 más m2 entre m por d. Entonces simplificamos este cociente y me queda que esto es x1 más m2 sobre m por d. Entonces llegamos a la relación de que el centro de masa es igual a x1 más m2 sobre m por d. ¿Ok? Entonces, ahora viene aquí el siguiente hecho. Bueno, entonces tenemos que remitirnos a la relación dada en la desigualdad 5. Si vemos el lado izquierdo de la desigualdad 5, eso es exactamente el lado derecho de la relación de la expresión que ahora vamos a llamar 7. Entonces, esta expresión de aquí la vamos a llamar 7. Entonces me queda que x centro de masa es igual a x1 más
M2 sobre M por D, y efectivamente esto es mayor que X1. Entonces, con esta desigualdad, nosotros llegamos al siguiente hecho, que entonces se deduce que X1 es menor que X centro de masa. Bueno, entonces vamos a guardar esta relación aquí, que es bastante importante, porque sería la verificación del hecho de que el centro de masa está más allá de la posición que ocupa la primera masa, o sea, M1. Ahora el objetivo es mostrar que ese centro de masa está más acá, tomando como referencia el origen de las coordenadas. Está más acá de la posición de la masa 2, ¿cierto? Entonces, nuevamente vamos a hacer un procedimiento parecido. Entonces, de acuerdo con la definición de centro de masa, de acuerdo con la definición de centro de masa, ¿cierto? Tenemos que X centro de masa, ¿cierto? Es igual a M1 sobre M por X1 más M2 sobre M por X2. Entonces nosotros tenemos que la distancia que separa las dos masas es X2 menos X1. Ahora, en lugar de eliminar a X2 de la definición de centro de masa, voy a eliminar a X1. Entonces me queda que X1 es igual a ¿quién? A X2 menos D. Entonces vengo y sustituyo ese valor en la expresión del centro de masa. Entonces, donde está X1, coloco X2 menos D más M2 sobre M. Entonces aquí me queda X2. Entonces, ¿qué sucede? Sucede ahora que esto es igual a M1 sobre M, X2 menos M1 sobre M por D más M2 sobre M por X2. Entonces, agrupando términos, me queda M1 más M2 sobre M por X2 menos M1 sobre M por D. Entonces, este término que está aquí corresponde exactamente a la masa total del sistema de las dos partículas. Entonces, este término se puede simplificar. ¿Por qué? Porque me quedaría M sobre M por X2 menos M1 sobre M por D. Entonces, simplificamos las masas y me queda que esto es igual a X2 menos M1 sobre M por D. Entonces ahora despejamos X2. Despejando a X2, ¿cierto? Despejando a X2, nos queda algo del siguiente modo. Entonces me queda que X2 es igual a ¿quién? A X centro de masa más M1 sobre M por D. Listo, hasta ahí todo bien. Entonces ahora tenemos que verificar que X2 es mayor que el centro de masa. Ahí queda, ¿no? Queda en evidencia. Ahora, ¿cómo? ¿Cierto? Si vamos aquí a agregar una página más. Aquí.
Entonces, como M1 sobre M, ¿cierto? Por D es mayor que 0, ¿cierto? Es obvio que sumando, ¿cierto? Entonces me queda aquí X centro de masa más M1 sobre M por D será mayor que ¿quién? Que X centro de masa, ¿cierto? Entonces, el lado izquierdo de esta desigualdad es justamente la expresión que corresponde ¿quién? A X2. Entonces, esta que está aquí, la vamos a llamar con, bueno, esta vamos a darle nombre 8 y esta vamos a darle nombre 9, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es X2. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cierto? Se cumple que X2 es mayor que XCM o equivalentemente. XCM es menor que X2. Bueno, entonces tenemos las dos partes esenciales que nos permiten demostrar que el centro de masa queda comprendido entre las dos partículas. Entonces, aquí voy a tener una nueva relación. Esa relación la voy a llamar 10. Ok. Entonces, se deriva de la relación 8 y de la relación 10 que se deriva de las desigualdades 8 y 10 que, entonces, si X1 es menor que X centro de masa y X centro de masa es menor que X2, entonces se cumple que X1 es menor que X centro de masa menor que X2. Entonces, como lo que queríamos demostrar. Ok, entonces, esto indica que X centro de masa pertenece al intervalo X2, X1. Entonces, como queríamos demostrar. ¿Ok? Y entonces aquí acaba la prueba y queda verificado que el centro de masa para dos partículas localizadas sobre un eje queda ubicado entre la ubicación de las dos partículas. Bueno, entonces con esto queda concluida la parte A. Ahora vayamos por la parte B. La parte B, entonces, la parte B consiste en mostrar que el cociente de la distancia de la masa 1 al centro de masa y del centro de masa a la partícula 2 es igual al recíproco de las masas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahora vamos con la parte B. Entonces vamos parte B. Entonces, parte B. Entonces, aquí. Para esta parte B, vamos a hacer una ilustración. Ok, vamos a hacer una ilustración. Entonces, vamos a dibujar aquí
vamos a dibujar aquí al eje, ¿cierto? Este es el eje X, ahí está. Entonces el eje X, entonces aquí está la masa 1, cuya coordenada es X1. Vamos a suponer que aquí está el centro de masa. Y aquí está la masa 2, ¿ok? Cuya posición es X igual a X2. Entonces, vamos a marcar las distancias. Vamos a marcar las distancias que nos indica el enunciado. O sea, esta distancia la vamos a llamar 1. Ahí está. Y aquí está la... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí está la distancia 2. Ahí está la distancia 2. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a demostrar cuál es el objetivo. Entonces, nuestro objetivo en esta segunda parte, nuestro objetivo en esta segunda parte es demostrar que si tomamos la distancia 1 y la dividimos entre la distancia 2, eso debe ser el recíproco de las masas, o sea, el cociente a la menos 1. Entonces, de esta figura se deduce que, bueno, aquí está, se nos olvidó colocar la coordenada del centro de masa. Ok, bueno. Entonces, se deduce de la figura, entonces miremos aquí. Entonces, ¿qué será de 1? X de 1 será X centro de masa menos X1. Aquí es X1. Y de 2 será X2 menos X más. Entonces se deduce de la figura de la parte B, de la figura de la parte B, de la figura de la parte B, ahí está, bueno, de la figura de la parte B, que entonces de 1 es igual a ¿quién? Es X centro de masa menos X1. Y de 2 es igual a X2 menos X centro de masa. ¿Ok? Aquí está. Bueno, voy a escribirla bien. Entonces ahora tomemos el cociente. Entonces, empecemos con D1. ¿Qué es D1? D1 es, aquí está, XCM menos X1 menos X1, ¿cierto? Menos X1 Ya.
Bueno, vamos a corregir aquí. Vamos a corregir aquí. Vamos a corregir aquí. Vamos a poner CM. CM menos X1. Bueno. Entonces, ya esa relación la habíamos determinado. Esa relación está en la primera parte. Está en la primera parte. Está en la primera parte. Entonces, esa relación para el centro de masa que nosotros necesitamos es esta. Es esta que tenemos en la expresión 6. ¿Cierto? Esa de aquí. Esa que está aquí. Esta será la que vamos a usar. Entonces me voy acá. Entonces sustituyo. Entonces, ¿qué me queda? Abro paréntesis. Me queda M1 sobre M X1 más M2 sobre M por X2 menos X1. Entonces esto es igual a M1 sobre M menos, agrupo términos semejantes, 1 X1 más M2 sobre M X2, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener M1 menos M sobre M, ¿cierto? Hacemos esta operación aquí por X1 más M2 sobre M por X2. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué me queda? Entonces me queda, aquí me queda M1 menos M1 más M2 sobre M por X1 más M2 sobre M por X2. Entonces, este valor de M1 con este valor de M1 se cancelan. Entonces, ¿qué me viene quedando? Entonces me viene quedando menos M2 sobre M. Entonces me queda X1 más M2 sobre M por X2. Entonces, este factor aparece aquí y aparece acá. Entonces es un factor común y lo puedo ¿qué? Lo puedo extraer. Entonces me queda M2 sobre M que multiplica a X2 menos X1. Entonces aquí hay que hacer la salvedad de que X1 es diferente de X2, por lo que la diferencia X2 menos X1 será distinta de ¿qué? De 0. Entonces D1 será igual a ¿quién? Será M2 sobre M por X2 menos X1. Ok, entonces ya tenemos un primer resultado en la parte ¿qué? En la parte B. Ok, ahora tenemos que calcular quién es X2. Ok, pero antes vamos a hacer aquí agregar una segunda hoja. Cierto, vamos a agregar una segunda hoja. Ok, aquí vamos a agregar una segunda hoja. Aquí vamos a agregar una segunda hoja. Aquí vamos a agregar ahí. Bueno, fue un fallo, se nos cerró repentinamente la aplicación. Entonces retornemos ahora determinemos, ¿cierto?
la expresión, ¿cierto? Para D2, ¿vale? Entonces, D2 es igual a ¿quién? Es X2 menos X centro de masa. Entonces volvemos a utilizar la misma expresión para centro de masa, que es ¿quién? Es M1 sobre M, X1 menos, ¿cierto? Entonces será, perdón, más M2 sobre M, X2. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda, agrupamos los términos, me queda que X2 aquí, vamos a corregir aquí, vamos a borrar aquí, entonces me queda 1 menos M2 sobre M por X2 más, perdón, menos, entonces me queda M1 sobre MX1. Bueno, entonces aquí el factor M1 menos M2 sobre M fácilmente se escribe como M menos M2 sobre M, y eso es igual a ¿quién? A M1 más M2 menos M1 sobre M. Entonces, M1, perdón, M2, aquí hay un pequeño error, aquí M2 se cancela con este M2 de acá, y nos queda que esto es igual a ¿quién? A M1 sobre M. ¿Ok? Entonces me queda que D2 es igual a ¿quién? Es igual a M1 sobre M por X2 menos M1 sobre M por X1. Entonces nuevamente tenemos que este factor es igual a este, y por lo tanto podemos extraerlo como factor común. Entonces me queda por, abro paréntesis, X2 menos X1. Entonces así se concluye que D2 es igual a ¿quién? A M1 sobre M por X2 menos X1. Entonces ahora procedemos a calcular ¿qué? Entonces el cociente de las distancias de 1 y de 2 es, entonces, de 1 entre D2 es igual, entonces nos vamos aquí tenemos D1, ¿cierto? ¿Qué será qué? Será M2 entre M mayúscula, que es la masa total del sistema, que va a multiplicar a la diferencia de los valores de las coordenadas. Es decir, va a multiplicar a ¿quién? Va a multiplicar a X2 menos X1. Y D2, aquí está D2, lo acabamos de obtener. Entonces, ¿qué hacemos? Es simplemente tomar M1 entre M por X2 menos X1. Entonces, cancelamos este factor de aquí con este factor de aquí, porque la masa total es distinta de 0. Basados en este argumento que aparece aquí de que la diferencia de las coordenadas, de los valores de las coordenadas es distinto de 0, entonces yo puedo dividir este factor y no hay ningún problema. Entonces me queda que eso es igual a ¿quién?
a M2 sobre M1. Pero esto que está aquí es igual a ¿quién? A 1 sobre M1 entre M2. Y esto es lo que escribimos como M1 entre M2, M1 entre M2, elevado a ¿qué? Elevado a la menos 1, que era el resultado que estábamos buscando. ¿Ok? A la menos 1. Entonces, finalmente, ¿cierto? Se ha llegado a aquí ha llegado a que D1 sobre D2 es igual a M1 sobre M2 elevado a ¿qué? A la menos 1. Entonces, aquí para finalizar, como queríamos demostrar. Listo, bueno, aquí acaba nuestra video lección. Les doy gracias por asistir a este video. Acepto todo tipo de sugerencias positivas y comentarios en la caja de comentarios y los invito a seguir mis video lecciones para que se aprenda a resolver problemas de física. Entonces nos vemos hasta la próxima video lección. Chao, chao.